Continuación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, hallándose una inmensa turba en torno a Jesús, y no teniendo que comer, llamó a sus discípulos y les dijo: Lástima me da de esta multitud, porque 3 días hace que me siguen y no tienen que comer, y si los envío a sus casas en ayunas, desfallecerán en el camino, pues algunos han venido de lejos. Le respondieron sus discípulos: ¿Quién será capaz de procurarles pan abundante en esta soledad? Y les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Respondieron: 7. Mandó entonces a la gente sentarse en el suelo, y tomando los 7 panes dio gracias y los partió, y dio a sus discípulos para que los distribuyesen entre las gentes, y se los repartieron. Como tenía algunos pececillos, bendíjolos también, y mandó distribuírselos. Comieron hasta saciarse, y de las sobras se recogieron 7 cestos, siendo los que habían comido como 4.000, y los despidió. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todos los que hemos sido bautizados en Jesucristo, lo hemos sido en su muerte. Hemos quedado sepultados con Él por el bautismo que nos sumerge en su muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por el poder del Padre, también nosotros vivamos vida nueva. Porque si fuimos injertados en Él por medio de la semejanza de su muerte, lo seremos también por la de su resurrección. Sabemos bien que nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Él, para que sea destruido el cuerpo de pecado, y no sirvamos ya más al pecado, pues el que muere se libera del pecado. Y si estamos muertos con Cristo, creemos que viviremos también con Cristo. Sabemos que Cristo resucitado de entre los muertos ya no muere, ya no tiene la muerte dominio sobre Él. Su muerte fue muerte al pecado, una vez para siempre. Su vida es una vida para Dios. Así vosotros consideraos muertos al pecado, mas vivos ya para Dios en Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo les decía a algunas de ustedes cuando estábamos conversando ayer que a pesar de que estamos lejos, el viaje es cansador y uno llega con cierto agotamiento, fue una satisfacción muy grande por la fiesta de la Virgen del Carmen, encontrarme con la capilla prácticamente llena, repleta. Eso habla muy bien de la comunidad de Tucumán, y entonces quería hacer simplemente alusión a una pequeña cosa a tener en cuenta, muy importante a nivel comunidad: tener en mente los primeros cristianos. Dicen los Actos de los Apóstoles que los paganos, los gentiles, al ver a los primeros cristianos, se admiraban de cómo se querían entre sí. Entonces, eso es una cosa a ir cada vez buscándola cada vez más en el sentido de el amor recíproco. Acuérdense que el amor entre los hermanos, entre los cristianos, no está basado en las personas, en el prójimo mismo, sino que el mandato de nuestro Señor, donde nos indica incluso que tenemos que amar a nuestros propios enemigos, está basado en el mismo Dios nuestro Señor. O sea, nosotros debemos amar al prójimo por amor de Dios. ¿Por qué? Porque en cada prójimo en realidad tenemos que ver otra alma, una alma por la cual murió nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto la redimió, y entonces nosotros en nuestras posibilidades debemos colaborar a esa redención, primero aplicando la redención a nosotros mismos y aplicándola también a todos aquellos que nos rodean. Los gentiles se decían: mirad cómo se aman. Una cosa a felicitarles aquí en Tucumán es que realmente ustedes trabajan con las pequeñas diferencias que pueda haber entre ustedes,
trabajan como grupo. Y eso es muy hermoso porque precisamente la iglesia es el cuerpo místico de nuestro Señor, del cual Él es la cabeza y nosotros todos somos miembros de ese cuerpo. Y ese cuerpo, cuando uno habla de un cuerpo humano, que es la comparación que hace San Pablo, habla del cuerpo místico, pero un cuerpo está todo conectado entre sí. Cada uno cumple su función y entonces el cuerpo funciona. Así debería ser entonces en la iglesia. Bien, simplemente quería hacer notar eso porque me parece que es muy importante. Hoy tenemos la segunda multiplicación de los panes. La primera la tuvimos, creo que fue en Cuaresma, tercero o cuarto domingo, después de Cuaresma, tercero, donde se narró la otra multiplicación, donde nuestro Señor Jesucristo dio a comer con menos a más cantidad, pero siempre estas multiplicaciones de los panes, los padres espirituales al comentarlo, comentan que son figura de la Sagrada Eucaristía. Dice nuestro Señor: tengo misericordia de toda esta gente que me sigue hace tanto tiempo y no tienen que comer. Él también nos da su propio cuerpo, su propia sangre como alimento espiritual. Él nos manda algo realmente muy sublime, quizás muy superior a nuestras propias fuerzas, que es alcanzar el cielo. Tenemos que ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Entonces es algo que se nos hace como imposible a nosotros desde el punto de vista humano. Pero inmediatamente, viendo Él esa imposibilidad, esa necesidad enorme que tenemos, Él nos ofrece el alimento de nuestras almas. Quiero hacer una comparación en este sermón, porque nosotros los sacerdotes en el breviario hoy leemos el pecado de David. Es un pecado muy feo, de homicidio y contra la pureza. David es el segundo rey de Israel. El pueblo de Israel, al profeta Samuel, en un momento, ustedes saben, el pueblo de Israel era teocrático, o sea, tenía directamente a Dios como jefe. Dios lo había separado en la persona de Abraham, Isaac y Jacob, y a Jacob con sus 12 tribus, de ahí de los 12 hijos de Jacob salen las 12 tribus de Israel. Dios se lo había reservado para que en él se conservara la fe. ¿La fe en quién? En el Mesías prometido, el Mesías que había prometido a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y que promesa se había repetido en varias ocasiones a los santos patriarcas. Él precisamente gobernaba directamente este pueblo a través de los profetas, a través de los jueces, pero en un momento el pueblo decidió pedirle un rey. Samuel ya era grande, era el último de los jueces. Samuel elige a Saúl por voluntad de Dios. Saúl es el primer rey de Israel, pero le falla a Dios en un pecado de desobediencia muy grande. Entonces Dios decide elegir a David. Cuando Samuel va a buscar a David, encuentra a Isaí, que era el padre de David, y manda a decirle que vengan presentándose sus hijos. Presenta a todos sus hijos y Samuel dice: este no es, este no es, este no es, este no es. Y en un momento ya cuando se estaban acabando, dice: el único que queda es David, que está cuidando las ovejas porque tenía 14, 15 años en ese momento. El profeta, el juez Samuel lo manda a traer y ese era el elegido por Dios y lo unge. O sea, de pastorcito perdido en la Palestina pasa a ser luego el rey de Israel. Un rey muy querido por Dios, lleno de gracias de parte de Dios. Es más, Dios, dada la fidelidad de David, le llega a prometer que de su estirpe, su reino no va a tener fin. ¿Por qué? Porque uno de sus descendientes va a ser el Mesías. Nuestro Señor Jesucristo desciende directamente de David. Nosotros los sacerdotes leemos hoy el pecado de David. Un pecado que cuando uno lo lee, realmente uno lee la historia, no deja de haber una cierta indignación ante tanta ingratitud de parte de él para con Dios. Y
comete ese pecado, como les digo, fue un pecado contra la pureza muy grande, y de ahí a consecuencias un asesinato, un homicidio. Pero David se arrepintió. David lloró su pecado, lo lloró muchísimo. Dios lo castigó, él aceptó ese castigo, se arrepintió realmente de esa falta tan grande, de esa ingratitud tan grande para con Dios, y mereció el perdón de Dios y la bendición de Dios, porque no dejó de ser el antepasado de nuestro Señor Jesucristo, el comienzo de ese reinado que iba a ser por toda la eternidad, porque cuando asumiera el reinado de nuestro Señor Jesucristo, su descendiente iba a ser para siempre. El otro día, conversando con un fiel de Córdoba, cuando uno lee precisamente el Antiguo Testamento, en los grandes patriarcas, profetas, de repente encuentra a veces grandes pecados, grandes infidelidades para con Dios. Y uno dice, qué raro, porque son grandes santos por otro lado, porque lloraron sus pecados. Y surgió la pregunta, ¿por qué se debía esos grandes pecados en la antigüedad? Y llegamos a la conclusión, ellos no tenían los sacramentos, ellos no tenían la redención todavía. Es verdad que ellos se salvaron gracias a la redención futura de nuestro Señor, pero ellos no lucraron, para decirlo de alguna manera, con los sacramentos que nosotros tenemos. Hoy nos habla San Pablo de que debemos morir con Cristo para resucitar con Cristo a través del bautismo. El bautismo que nos perdona el pecado original y que convierte nuestra alma en templo vivo de la Santísima Trinidad. Se dan cuenta que la persona que está en gracia de Dios, recién bautizada, es más grande que el mismo sagrario que contiene la Sagrada Eucaristía. Porque el sagrario, aunque contiene a Dios mismo, no deja de ser algo muerto, es de madera, de oro, de bronce, de lo que sea, pero no puede recibir las gracias de lo que contiene. Nosotros sí podemos recibir las gracias. Somos templos vivos de Dios. Y por eso dice San Pablo que así como fuimos sepultados con Cristo, resucitamos con Cristo para ya vivir para siempre. Deberíamos vivir para siempre. Es insólito el pecado en el cristiano. Es casi imposible el pecado en el cristiano. Debería ser imposible el pecado en el cristiano. Y después tenemos en el Evangelio la Sagrada Eucaristía, la imagen de la Eucaristía. Nuestro Señor les dio el maná en el Antiguo Testamento todo el transcurso de los 40 años que fue la travesía por el desierto del pueblo elegido. Todos los días amanecía el maná donde ellos recogían lo que necesitaban para comer. Eso también era otra figura de la Eucaristía, que nosotros, ustedes, tienen la posibilidad de recibir todos los domingos y entre semana muchas veces, cuantas puedan venir a misa y nosotros estemos. Son gracias inmensas de Dios. Así como podemos decir, David fue un predestinado de Dios, figura de Cristo, porque en su pecado incluso fue una figura de Cristo en el sentido que nuestro Señor tomó sobre sus hombros todos los pecados de los hombres y los destruyó en el Calvario muriendo en la cruz. Lo mismo, entonces, esa figura tan grande, David, no pudo recibir la comunión en su vida, en cambio nosotros la podemos recibir, como le dije, con tanta facilidad a nuestro Señor Jesucristo. Debemos nosotros valorar tantos regalos, tantas gracias dadas por nuestro Señor a cada uno de nosotros, porque no es poco recibir a nuestro Señor en la comunión. ¿Y qué pasa? Recibimos la comunión y sin embargo nos seguimos sintiendo fríos y no vemos crecimiento ninguno espiritual. Hoy leía una de las mejores formas de recibir la comunión, y se las aconsejo, es que en la Santa Misa ya en sí misma es una preparación para recibir la comunión,
Pero una cosa muy importante de tenerla en cuenta es el momento del ofertorio, cuando el sacerdote ofrece la hostia que va a ser consagrada. Siempre se nos aconseja en la preparación para la misa ofrecerse el sacerdote mismo como parte, pedacito de esa hostia para ofrecerse a Dios en calidad de sacrificio. Es muy lindo que todos los fieles se unan y se ofrezcan a Dios en calidad de sacrificio, o sea, entregándose totalmente a Dios en ese momento. Pero no tiene que quedar en las palabras eso solamente, sino que eso se lleve a los actos después. Si me acabo de ofrecer en sacrificio a Dios para que Dios haga conmigo lo que quiera, el sacrificio, acuérdense, se destruía para ofrecerse a Dios. Se quemaba, se ponía en el altar. Uno de los sacrificios era así, poner el cordero que se sacrificaba arriba del altar para que, consumido por el fuego, se ofrecía a Dios. Si yo me ofrezco en calidad de oblación, de víctima, junto con nuestro Señor Jesucristo, en el ofertorio, para prepararme lo más dignamente posible a la comunión, después tengo que sufrir las consecuencias. Digo sufrir porque en el sentido de que si Dios manda las pequeñas cruces de todos los días que yo debo llevar, no me debo quejar. Hace poquito hicimos el retiro espiritual, ustedes saben, y no sé, en una lectura, creo que ya se los dije porque lo vengo repitiendo varias veces a esto, porque a mí me sirvió muchísimo. Un verdadero cristiano no se debería quejar de absolutamente nada de las cosas que nos ocurren, sean enfermedades, sea el clima, que hace mucho calor, que hace mucho frío. No digo comentar qué frío que hace, pero quejarme en el fondo me estoy quejando de la voluntad de Dios que quiere eso para mí en este momento. Eso no significa que pueda prender la estufa para estar más calentito, pero entiéndanme lo que quiero decir. El cristiano se acomoda a la voluntad de Dios. Y tenemos ayudas enormes, constantes. Primero, porque estamos en gracia de Dios. Luego, soy templo vivo de Dios. Además, nuestro Señor Jesucristo baja cuantas veces pueda yo recibir la comunión, el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo realmente está presente aquí en mi corazón cada vez que lo consumo. Son cosas muy grandes que no alcanza la vida para poder meditarlas y sopesarlas, para darles realmente el valor que tienen. En realidad, el valor que tienen es infinito. Nosotros no podemos abarcar lo infinito, pero sí de alguna manera acomodarnos a nuestro Señor Jesucristo. Pidamos a la Santísima Virgen entonces esta gracia inmensa de poder siempre darnos cuenta los regalos de Dios, los regalos de Dios que no son pocos, son muchísimos, muchísimos. Y si alguna vez tenemos la desgracia de pecar, que como somos débiles ocurre, humillémonos como se humilló David, el profeta David, el santo profeta David, que se humilló hasta el extremo, y porque se humilló entonces Dios lo exaltó y fue uno de los más grandes reyes de Israel, merecedor que de su descendencia naciera el Mesías, tanto por San José, que era el padre adoptivo, como la Santísima Virgen, que era descendiente directa del profeta David. Que así sea y que entonces por lo mismo crezcamos constantemente en santidad. Ave María Purísima. Sin pecado, En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.